Buenas tardes a todos los estudiantes del curso de contratación pública y privada. La idea del presente tutorial básicamente o del presente video es explicar un poco los riesgos en los diferentes escenarios de la contratación pública. Este video pues lo baso en una presentación que lo hace la Veeduría Distrital de Bogotá después del proceso de corrupción que se presentó en el carrusel de la contratación. Entonces, pues digamos que la veeduría después de ello ha venido haciendo diversos esfuerzos con otras entidades públicas a la hora de establecer como un poco la sensibilización de los procesos de contratación del, de- del distrito. Sin embargo, esta misma presentación pues es válida para todos los tipos de otros escenarios, sean de orden nacional o sea de orden territorial. La presentación la hace, pues, la, la hizo la doctora Gloria Edith Martínez, quien es la directora distrital de Política Informática Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital. Ella pues hizo esa presentación, ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Estatal. Esta presentación básicamente lo que busca presentar, vale la redundancia, son los riesgos en la contratación pública en el distrito y en el orden nacional también, porque como les decía, es válida para los dos sectores. Para hablar del referente normativo hay que hablar básicamente de cuatro normas fundamentales. La primera es la ley 80, donde en el artículo 27 se establecen los riesgos impredecibles. También hablamos del artículo cuarto de la ley 1150, donde ya hablamos de los riesgos predecibles, que ya vamos a ver la diferencia entre unos y otros. Ya hablamos también del decreto 1082 de, de 2015, donde pues básicamente hay un análisis de los sectores y de los requisitos habilitantes para la hora de la presentación, de la presentarse un contrato. También allí ya hablamos de los riesgos que hay en los procesos, ¿sí? Hablamos de la evaluación de riesgos y las metas, eh, de las metas y objetivos de cada uno de los estudios previos en los procesos de contratación, de los procesos de contratación. Entonces, hablamos también del documento COMPES 3714 del 2011, donde básicamente lo que busca es dar un instrumento de identificación y asignación de riesgos al proceso de contratación. También es importante tenerlo en cuenta este documento. Todas las entidades públicas, por eso decía cuatro normas, pero este también es un documento, pues también se tiene que, pues bien, viéndolo bien, también es una norma, porque es un documento que tiene que estar, eh, digamos que adoptado mediante resolución en las entidades públicas, que es el manual de contratación. En este manual de contratación debo generar un manual de identificación y cobertura de riesgos en el proceso de contratación. Entonces digamos que estos cuatro ejes fundamentales normativos son los que me permiten básicamente establecer qué tipo de riesgos puede generar un proceso de contratación. Pero ¿qué es un riesgo contractual? Un riesgo contractual es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato. Es decir, esos riesgos contractuales pueden afectar bien el objeto contractual, o sea, que no se cumple el objeto contractual, o bien, si se cumple el objeto contractual, puede afectar ese procedimiento de la ejecución del contrato. Pero, ¿cuál es el objetivo de un contrato? Pues el objetivo de un contrato tiene dos enfoques. Uno visto desde el Estado o desde las entidades públicas y uno de vista desde el contratista. Desde vista desde el Estado, básicamente el objetivo contractual pues está orientado a atender los fines del Estado y eso está en el artículo 3 de la ley 80, está explícitamente enmarcado ahí. Y en cuanto al contratista, pues básicamente generar un lucro, ¿sí? Generar una contraprestación económica por la prestación del servicio, ¿sí? Eh, Existen dos tipos de riesgos, digamos que existe un riesgo predecible y un riesgo impredecible. ¿Sí? El riesgo previsible va más allá del equilibrio financiero, ¿sí? Va más allá de únicamente establecer
un factor económico, también hay un riesgo social, un riesgo político que pueden afectar la ejecución del contrato o el objeto contractual. Y los imprevisibles son los que, pues, que se generan en la equivalencia entre obligaciones y contraprestaciones. Es decir, que no se puede generar que la obligación de un contrato esté en contravía o esté adversamente, indirectamente relacionada con la contraprestación que recibe el contratista. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de estructurar un riesgo? Aquellos eventos que impiden la adjudicación de un contrato, la firma del contrato como resultado del proceso. Entonces, ¿qué puede impedir que se firme un contrato? Pues un proceso de inhabilidad e incompatibilidad, un proceso de falta de cumplimiento de requisitos. Sí, puede generar una serie de cosas que a la hora de la elaboración del riesgo pues puede impedir la firma del contrato. También hay que tener en cuenta los tipos de contratos. No es lo mismo un contrato de, de obra a un contrato de suministro a un contrato de prestación de servicios. Cada contrato es diferente, entonces hay que tener claro qué marco normativo o qué procedimiento atañe cada uno de ese tipo, cada tipo de contrato. La complejidad del objeto a contratar hay que tenerla clara, pues para establecer su riesgo de cumplimiento o no, la probabilidad de ocurrencia de la obligación, del riesgo dentro del contrato. Entonces esa probabilidad hay que tenerla estandarizada no solamente en el análisis de riesgo, sino en la planificación del proceso contractual. Las obligaciones, las cuales tienen que estar directamente relacionadas con el objeto contractual. Tener claro aquellos eventos que pueden ser de tipo político, ambiental, económico, sociales, que pueden alterar la ejecución del contrato. Evidentemente el equilibrio económico del contrato, donde hablamos directamente del proceso de contratación, donde el contratista tenga un brazo económico fuerte para prestar el servicio. La eficacia del proceso de contratación, y era un poco lo que les decía, muchachos, en la primera entrega, donde ustedes hicieron un flujograma, pero no establecían ni tiempos ni responsables. ¿Sí? Un flujograma, un proceso de contratación está diseñado por procedimientos. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo tengo que generar cuántos procedimientos genera el proceso y cuánto tiempo hay de un procedimiento a otro y qué es responsable de la ejecución de ese procedimiento. Los contratos o los procesos contractuales son procesos verticales o transversales en la entidad. Es decir, que lo afecta a todos, puede afectar a toda la entidad. ¿Sí? Si yo requiero un contrato, el área misional la pide, ¿sí? Pero quien acepta el proceso de financieros, la gerencia financiera de la entidad, la subdirección financiera y administrativa de la entidad se encarga de generar los CDPs, el RP, contratación hace todo el proceso de contractual. Entonces digamos que son muchos actores que intervienen en el contrato. Entonces en un mapa de procesos o en un flujograma de procesos hay que entender cuánto tiempo pasa de un procedimiento a otro y qué responsables hay de ese procedimiento. La reputación y la legitimidad de la entidad. Entonces hay que tener claro qué tipo pues de reputación tiene la entidad a quien yo contrato o la entidad que contrata. ¿Sí? O sea, en este momento, por ejemplo, nadie contrataría a Odebrecht. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la adjudicación del contrato del metro? Uno de los referentes es Odebrecht. Entonces, ya de entrada sabemos que hay un riesgo en la reputación del contratista o de ese oferente. Entonces, hay que entenderlo claro en el momento de planear el proceso contractual. ¿Por qué estimar, identificar y asignar riesgos? Bueno, pues básicamente para evitar o tomarlo como una medida de fortalecimiento del proceso contractual desde diferentes aspectos, fortalecer el proceso de planeación contractual y soportarlo de manera seria y acorde con las necesidades reales de la entidad. Todos los procesos contractuales tienen que tener un proceso de planeación, ¿sí? Y eso se da desde los planes de contratación que se hacen un año anterior para la vigencia. Por ejemplo, en este momento se están desarrollando los planes de contratación para la vigencia 2019. Entonces, desde ahí ya estoy planificando el proceso de contratación y desde ahí yo tengo que tener claro qué voy a contratar y cómo voy a hacerlo. ¿Mediante qué tipo de contrato?
establecer reglas claras de participantes para los participantes, tanto los contratistas como los contratantes. Entonces eso lo hace por un buen estudio de frentes. Reducir las controversias contractuales, es decir, que básicamente tengo que, todo lo que yo haga en un contrato tiene que ir orientado o ajustado a la ley para evitar futuras demandas contra el Estado. Lograr que las partes del contrato puedan hacer previsiones necesarias en algunos contratos, sobre todo contratos de obras y suministros. eh, el contratista tiene que tener un rubro de previsiones para situaciones que no están previstas en la ejecución del contrato. Eso pues es necesario en algunos tipos de contratación. ¿Qué recomendaciones generales hay? Eh, Conocer los diferentes tipos de riesgos existentes. Es necesario tener en cuenta que hay riesgos de tipo sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de riesgos que pueden afectar la ejecución de un contrato. Entonces hay que tener claro y tener definidos esos riesgos. El análisis de riesgo no nace en la matriz de riesgo, sino nace en el momento de la planeación del contrato. Como yo les decía, los riesgos no se pueden ver de la construcción de la matriz de riesgos, sino se tienen que dar desde el momento de la planificación del contrato. En la medida que yo planifique los riesgos, puedo planificar los métodos de mitigación de riesgo. Estructuración indebida de los criterios de calificación. Eso es muy común en las entidades públicas, donde básicamente la ponderación de calificación de los pliegos de condiciones buscan dos cosas: uno, favorecer un contratista, o dos, declarar desierta el proceso contractual para poder hacer una contratación directa. Entonces digamos que hay que establecer ese tipo de tener clara esa recomendación. Un debido asesoramiento en el momento de evaluar situaciones que se presentan durante la ejecución del contrato. Entonces digamos que ese tipo también se puede prestar para tener un buen interventor de contrato, ¿no? O un buen supervisor de contrato. Entonces, sobre todo en las en los contratos de obra, yo tengo que tener claro que yo tengo que tener un interventor que tenga la idoneidad para hacer los juicios de valor al momento de evaluar hacer ciertas especificaciones del proceso. Uso indebido de la práctica de copiar y pegar. Es muy común que las entidades públicas, también en las privadas, no solamente en las públicas, se genere un proceso de copy-paste. ¿Sí? Entonces copio la minuta, la pego y cambio datos. Entonces eso puede presentar errores en los objetos contractuales, errores en los requisitos contractuales, errores en las obligaciones contractuales. Entonces puede generar una serie de inconvenientes a la hora de elaborar un contrato, y si se firma, pues a la hora de ejecutar y dar cumplimiento al contrato. Designación indebida del supervisor del contrato. La supervisión interventoría del contrato tiene que estar dada a personas idóneas en lo que se está contratando, para que haya un seguimiento real al proceso de ejecución contractual. La liquidación del contrato en los términos. Es fundamental, la norma sí es clara que el contrato que se realice y se establece satisfacción tiene que liquidarse, y para eso establece unos términos, salvo en algunos casos específicos donde no hay un cumplimiento óptimo del objeto contractual. Crear mecanismos que aseguren la matriz de riesgos. Eso está ligado al manual de contratación. El manual de contratación tiene que tener mecanismos para mitigar, evaluar el impacto y la ocurrencia del riesgo. Vamos a ver algunos tipos de riesgos, o algunos riesgos que se presentan según el tipo de contrato. Entonces si hablamos de contratos de prestación de servicios, su análisis va a ser dado frente a un contrato de prestación de servicio. Párenle bolas a este tema, porque uno de los riesgos es la idoneidad y experiencia del contratista o de la entidad. Entonces es necesario que a la hora que yo genere un contrato de prestación de servicio, la persona, porque es un contrato de persona natural, tenga la idoneidad para prestar ese servicio. 2. Eventos de enfermedad, accidente o muerte. Cuando yo hago un contrato de prestación de servicio, la hago a un ciudadano común y corriente, a, la hago a una persona natural que puede presentar inconvenientes de enfermedad, accidente o muerte, que aunque no querramos va a afectar la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.
Desconocimiento de la entidad y la articulación de sus proyectos. Cuando un contratista llega a una entidad, tiene que tener por lo menos claro a qué entidad se está presentando y cuál es el área misional de la entidad, el aspecto misional de la entidad y cuáles son sus procesos y procedimientos para que su ejecución contractual sea dada de acuerdo a los lineamientos propios de la entidad. Limitaciones de tiempo para atender los requerimientos de la entidad por sobrecarga laboral, es decir, que también hay que tener en cuenta que la persona que yo contrate pues no esté lleno de contratos porque puede generar un inconveniente a la hora de asumir el objeto contractual al que se le ha asignado. Error en la planificación de la definición inexacta de las obligaciones del producto entregable por el contratista, es decir, que pues puede pasar que yo redacte o que la entidad redacte un objeto contractual que no va acorde a las obligaciones o que no da acuerdo a lo que realmente requiere la entidad como entidad prestante. Eh, eh, entonces, en ese orden de ideas, básicamente también puede generarse unas falencias en el desconocimiento de los avances tecnológicos. Todas las entidades básicamente eh, requieren que el funcionario tenga una serie de conocimientos propios en cuanto al desarrollo de algunos software o algunos aplicativos eh, que la entidad maneja a la hora de prestar el servicio como tal. ¿Sí? Entonces, si el funcionario o contratista tiene esas falencias, eh, es necesario que el contratante tenga claro que es un riesgo para que no se pueda prestar el servicio con claridad. Eso en cuanto al contrato de prestación de servicios. En cuanto al contrato de obra, pues básicamente pues son también algunos riesgos pueden ser asociados. El primero es escogencia indebida de los diseños. Eso se está presentando en este momento con respecto al metro de Bogotá. O sea, no se sabe si los diseños son de metro elevado o metro subterráneo. Entonces eso ya genera una demora en el proceso contractual. Tenemos una entidad de Metro Bogotá que no tengo ni idea qué hace porque ni siquiera tienen los diseños apropiados, entonces digamos que ya está generando, o sea, todo, para mí todos los contratos que están generando en una entidad llamada Metro de Bogotá, pues ya tienen contratos que sin usar mucha lupa ya generan muchos riesgos, ¿sí? Porque no están atrasados en los procesos de diseños y análisis. La ausencia de consideraciones técnicas específicas de la obra contratual, hay muchas entidades que contratan obras sin consideraciones técnicas. Entonces eso hace que, pues, que el objeto contractual se pierda o que se elabore una mala obra o que su tardanza sea de forma absurda, entre otras cosas. Trámites y tiempos de obtención de permisos y licencias. Para las entidades públicas, sobre todo en los municipios, es muy común que contraten obras sin solicitar los permisos de licencia. Y ahora, toda obra, independientemente que sea privada o pública, tiene que tener las licencias y permisos establecidos. Entonces, por ejemplo, hay casos en municipios donde contratan obras en ciertos sectores, o sea, en una escuela, por ejemplo, un alcalde en algún municipio de, de, de Cundinamarca, en un municipio de Cundinamarca, que contrató la obra de la realización de una escuela veredal y la pagó y la contrató, pero a la hora de sacar la licencia resulta que la contrató para ser ejecutada en un territorio donde estaba por conservación, o sea, no se podía contratar ahí. Entonces, digamos que eso afectó directamente la contratación pública, porque hizo el contrato de obra antes de solicitar los permisos y licencias. La obra no se sostiene en el tiempo deseado, básicamente pues eso se puede presentar también porque la obra está hecha con materiales defectuosos o de baja calidad, entonces la obra pues no cumple su tiempo de vida útil. Disposición final indebida, uy, de esos hay casos por todo el país, contratos de obras por regalías que se hicieron. Se me ocurre un par, por ejemplo, en un municipio de Antioquia, X municipio de Antioquia, hicieron una obra de un patinódromo en una vereda donde no hay acceso vial, es decir, que la obra se perdió en Macondo, por decirlo así, porque no,
nadie puede acceder al sitio donde queda el- el- donde se hizo la obra. Todos los materiales los llevaron con helicóptero. Entonces, digamos que hicieron un- un- un escenario deportivo en un lugar donde no es fácil de acceder por la comunidad. Eh, Error en la valoración económica del contrato también es muy común. De hecho, son muy pocos los contratos de obra que terminan con la planificación financiera inicial, sino que también tienen eh, muchos de esos tienen que ser adicionados presupuestalmente. Priorización indebida de las obras. Eso también se presenta en los municipios, es muy común, donde el alcalde no hace una planificación de priorización de obras, sino que va haciendo una serie de contratación una tras otra, sin tener claro si es prioritario o no. Falencia de la vigilancia de personal designado, pues también digamos que hay obras que no tienen la supervisión adecuada o que inician sin supervisión, sin hacer un contrato de supervisión o interventoría, entonces eso afecta en la elaboración del contrato. Contrato de suministro, entonces hay un error, puede presentar un error en la realización de estudios del sector o del mercado, o del estudio del mercado. ¿Qué quiere decir? Que yo hago un estudio de mercado de los suministros que requiero en un mercado equivocado. Entonces se pierde todo el objeto contractual. Definición inexacta de los bienes suministrados toda vez que no corresponden a las necesidades de la entidad. Si bien las entidades públicas no pueden decir marcas en los pliegos, no pueden nombrar marcas, sí pueden dar especificaciones técnicas que se acerquen al cumplimiento de las necesidades del contratista. Indebida recepción de los bienes suministrados, es decir, que muchos bienes no entran por el área que tiene que entran por inventarios. Una vez sean inventariados, son entregados a los áreas que la requirieron, pero pues en algunos casos se saltan ese paso y pues eso hay un riesgo de pérdida de suministros. Establecer claramente los criterios para medir la calidad de los suministros. También va ligado a lo que hablábamos ahorita de especificaciones técnicas. O sea, hay, hay contratos de suministros que dicen requiero 20 computadores, pero no establecen ni qué computadores ni qué pentio necesita. Entonces fácilmente pueden meterle a la entidad pública un computador obsoleto como uno nuevo. Incumplimiento de los tiempos de entrega de bienes requeridos por la entidad. Esto es muy, muy común en los contratos de suministro, porque por el afán de entregar contratos de suministros a ciertos contratistas, se pasa por encima en cuanto a que el contratista tenga el brazo económico suficiente para entregar los suministros sin que antes se le haya dado un adelanto. Entonces, digamos que a veces la adquisición de un contrato de suministros le llega al contratista con un poco eh, por decirlo coloquialmente, lo coge con los pantalones abajo porque no tiene los recursos financieros para suministrar los recursos, y por ende tiene que entrar a un proceso largo de conseguir esos recursos, y pues a la hora de entregar los suministros pues se demora muchísimo la entrega. Básicamente ese era el objetivo de este video tutorial, era básicamente esto, que ustedes pudieran acceder a la información de los riesgos que se pueden presentar para que lo tengan claro a la hora de elaborar su trabajo. Esta es la retroalimentación que quiero dar aquí en este video. Agradezco a la UNAT por prestarme los medios adecuados para hacer este video. Agradezco a la doctora Lisette, directora de curso, y pues básicamente espero que este video les sirva para la elaboración de su trabajo individual y colaborativo. Voy a hacer otro video para que establezcamos cómo se hace una auditoría, y lo prometo hacer antes del viernes. Bueno, muchísimas gracias y feliz noche.